Es el año 480 a.C. El general ateniense Temístocles propuso que la alianza griega bloqueara el avance del ejército persa en el paso de las Termópilas y, simultáneamente, inmovilizara a la armada enemiga en el estrecho de Artemisio. En consecuencia, se despachó una fuerza naval aliada compuesta de 271 trirremes para que aguardase la llegada de los persas. La flota aliada navegó hacia el norte del cabo Artemisio tras conocerse que el ejército persa estaba avanzando junto a la costa más allá del monte Olimpo, probablemente cerca de finales de julio o comienzos de agosto. Los aliados se apostaron en Artemisio, seguramente abandonando sus barcos en la playa del cabo, desde donde podrían hacerse a la mar rápidamente en caso de que fuera necesario. Los aliados enviaron 3 barcos a Escíatos como avanzada para que avisaran de la proximidad de la armada persa. Pasaron 2 semanas sin que se avistara la flota persa. Finalmente, 10 trirremes y Dounia llegaron a la costa de Escíatos, y la flota aliada recibió aviso mediante una fogata encendida en la isla. Sin embargo, los barcos patrulla de la alianza fueron tomados desprevenidos y 2 de ellos fueron capturados mientras que el tercero quedó encallado. Unos 10 días más tarde, el ejército persa llegó a las Termópilas. Esta información llegó a los aliados en Calcis en un barco capitaneado por Abronquio, quien había sido designado como enlace entre el ejército y la flota. Sin embargo, aún no había señal de la flota enemiga. Y el primer día que los persas pasaron en las Termópilas concluyó sin que lanzasen un ataque. Al día siguiente, la flota persa finalmente se aproximó a Artemisio, dirigiéndose hacia el paso de Escíatos, entre la costa de Magnesia y Escíatos, cuando chocaron con una tormenta huracanada que envió a los persas hacia la costa rocosa. La tormenta duró 2 días e hizo naufragar aproximadamente a 1/3 de los navíos persas. Entretanto, en las Termópilas, el ejército persa seguía esperando que los griegos se dispersaran, por lo que optaron por no atacar durante la tormenta. Un día después de que la tormenta concluyó, la flota aliada regresó a Artemisio para proteger el flanco del ejército en las Termópilas. Al día siguiente, el quinto desde que los persas llegaron a las Termópilas, el ejército de Jerjes comenzó a atacar a los griegos que bloqueaban el paso. Ese mismo día, la flota persa finalmente atravesó el paso de Escíatos y echó amarras en la costa opuesta a Artemisio, en Afetas. Según Heródoto, 15 barcos persas se toparon con los aliados y fueron capturados. Pese a que la flota persa había sido claramente disminuida por la tormenta, aún superaban en número a los aliados en una proporción cercana a 3 contra 1. Como consecuencia, los aliados contemplaron la posibilidad de retirarse por completo. Los habitantes de Eubea, que no deseaban quedar abandonados a merced de los persas, sobornaron a Temístocles para que intentase que la flota aliada permaneciera en la zona, ya que la operación conjunta en las Termópilas y Artemisio había sido de su propia autoría. Es probable que esto haya sido justamente lo que Temístocles deseaba, y el soborno le permitió a su vez pagar a los almirantes Espartano y Corintio, Euribíades y Adimanto, para que permanecieran en Artemisio. Más tarde ese mismo día, un desertor de la flota persa, un griego llamado Escilias de Xione, nadó hasta el campamento aliado y les transmitió malas noticias, pese a que la mayoría de la armada de Jerjes se encontraba en reparación. Los persas habían desplegado 200 barcos que se encontraban en condiciones de navegar para que rodearan la costa de Eubea y cortaran la ruta de escape de la flota aliada. Los persas aún no deseaban atacar a los aliados ya que creían que estos sencillamente huirían, por lo que pretendían encerrarlos. Los aliados decidieron avanzar y enfrentar al destacamento de 200 navíos para evitar quedar atrapados, pero planearon movilizarse al caer la noche para que los persas no conocieran sus intenciones. Es muy probable que los aliados supieran que la situación en que se encontraban les ofrecía la oportunidad de destruir una parte de la flota persa. Heródoto no es claro acerca del lugar donde los aliados planeaban chocar contra el destacamento enemigo y solo señala que decidieron llevar esto a cabo. Existe la posibilidad de que hayan pensado navegar junto al estrecho de Eubea y esperar que el resto de los navíos aliados, que patrullaban las costas del Ática, siguieran a los persas una vez que entrasen al estrecho desde el sur, y entonces los mismos persas se encontrarían atrapados. Otra posibilidad es que los aliados se hayan preparado para emboscar al destacamento persa cuando éste pasaba por Artemisio, en su viaje desde Afetas. Cualquiera sea el caso,
decidieron hacer creer a los persas que tenían programado permanecer en Artemisio. Heródoto también señala que esta era la oportunidad ideal para evaluar la habilidad marítima y táctica de los persas. Los aliados probablemente esperasen hasta última hora de la tarde para que hubieran pocas posibilidades de verse en medio de un enfrentamiento a gran escala. No deseaban sufrir bajas antes de dirigirse rumbo al destacamento de barcos persas. Estas decisiones llevaron a iniciar la batalla. La flota griega contaba con 271 barcos aproximadamente. La flota persa inicialmente contaba con 1200 barcos, pero la tormenta anterior les hizo perder una parte, por lo tanto, el primer día de la batalla contaba con 800 barcos. Cuando los persas vieron que la flota aliada se dirigía hacia ellos, decidieron aprovechar la oportunidad y atacar, pese a que el día ya estaba acabando, pensando que obtendrían una victoria fácil, y avanzaron rápidamente sobre la pequeña flota aliada. Sin embargo, los aliados habían planificado una táctica para aquella situación, según la cual pusieron proa hacia los bárbaros, y unieron sus popas en el medio. Generalmente, se considera que esto significa que formaron un círculo, con los arietes apuntando hacia afuera. Tucídides informa que, en la guerra del Peloponeso, las flotas peloponesias adoptaron una formación circular, con sus popas unidas, en 2 ocasiones. No obstante, Heródoto en realidad no utiliza la palabra círculo. Y Leisambir remarca la dificultad de que 250 barcos formen un círculo. Las flotas peloponesias constaban de 30 a 40 barcos. Por lo tanto, es posible que los aliados se desplegasen en una formación más parecida a una media luna, con los extremos más atrás para evitar que los navíos persas rodeasen la formación aliada. Cualquiera sea el caso, probablemente la maniobra pretendiera anular la habilidad marítima superior de los persas y, tal vez específicamente, el empleo del dieploos. Luego de asumir dicha formación al recibir una señal predeterminada, los barcos aliados avanzaron de manera repentina tras emitirse una segunda señal, desplazándose hacia los navíos persas y tomándolos desprevenidos. Con su habilidad marítima incapacitada, los persas salieron mal parados de este encuentro, con 30 de sus barcos capturados o hundidos. Durante la batalla, un barco griego capitaneado por Antidoro de Lemnos se pasó al bando de los aliados. La noche puso fin a la batalla, y los aliados habían logrado mejores resultados de los esperados. En la noche se desató otra tormenta, probablemente una tormenta eléctrica acompañada con vientos del sudeste, lo que impidió que los aliados se dirigieran rumbo al sur para enfrentar al destacamento persa que había sido enviado alrededor de Eubea. Sin embargo, la tormenta también afectó a dicho destacamento, sacándolo de curso y arrojándolo contra las ensenadas de Eubea. Fue así que este grupo perteneciente a la flota persa también naufragó y perdió la mayor parte de los barcos que lo componían. Al día siguiente, que también fue el segundo día de la batalla de las Termópilas, la flota persa, que ahora se recuperaba de 2 tormentas, rehusó atacar a los aliados y, en cambio, se dedicó a recuperar la capacidad náutica de sus barcos. La noticia del naufragio en las cercanías de Eubea llegó a oídos de los aliados ese mismo día, junto con un refuerzo de 53 navíos atenienses. Los aliados volvieron a esperar hasta el atardecer para atacar a una patrulla de barcos cilicios y, luego de destruirlos, se retiraron mientras caía la noche. Es posible que aquellos barcos hubiesen sido supervivientes del destacamento que habían estado navegando alrededor de Eubea, o tal vez hubieran estado anclados en un puerto aislado. El tercer día de la batalla, la flota aliada atacó a los persas con todas sus fuerzas. Al ver que los enemigos se congregaban, los aliados intentaron bloquear el estrecho de Artemisio lo mejor posible y esperaron que los persas atacasen.
Estos formaron un semicírculo con sus barcos y procuraron encerrar a la flota aliada, que avanzó iniciando la batalla. El enfrentamiento se prolongó todo el día, y los aliados se esforzaron por defender su posición. Cuando las flotas al fin se separaron al llegar la noche, ambos bandos habían sufrido bajas aproximadamente iguales. Sin embargo, al ser menor, la flota aliada no podía permitirse tales bajas. La mitad de los barcos atenienses, el mayor contingente dentro de la flota, estaban dañados o perdidos. Los aliados regresaron a Artemisio, donde evaluaron que seguramente no podrían mantener su posición un día más a causa de las pérdidas sufridas. En consecuencia se inició un debate acerca de si debían retirarse de Artemisio mientras aguardaban noticias de las Termópilas. Temístocles ordenó a sus hombres que mataran y asaran a los rebaños de Eubea para que no cayeran en manos de los persas. Abronquio llegó con el barco que hacía las veces de enlace desde las Termópilas y relató la destrucción de la retaguardia aliada en las Termópilas. Puesto que conservar el estrecho de Artemisio ya no servía a ningún propósito estratégico, y dadas sus bajas, la flota decidió la evacuación inmediata. Un bote de Istía alertó a los persas sobre la retirada de los griegos. Pero no lo creyeron al principio. Tras enviar algunos barcos para ver si esto era cierto y descubrir que así era, la flota entera se dirigió a Artemisio por la mañana. A continuación, los persas navegaron hacia Istía y saquearon la región circundante. La flota aliada se trasladó a Salamina, cerca de la costa del Ática, para ayudar con la evacuación de los atenienses que quedaban allí. Durante el trayecto, Temístocles dejó inscripciones en todas las fuentes de agua en que sus enemigos pudieran llegar a detenerse. Estas inscripciones estaban dirigidas a los griegos jonios que tripulaban navíos persas y en ellas se les exhortaba a desertar en favor de la causa aliada. Según Heródoto, el mensaje era el siguiente: Varones jonios, no obráis bien en hacer guerra a vuestros padres y mayores, ni en reducir la Grecia a servidumbre. La razón quiere que os pongáis de parte nuestra. Y si no tenéis ya en vuestra mano hacerlo así, por lo menos podéis aún ahora retiraros vosotros mismos de la armada que nos persigue, y pedir a los querios que hagan lo que os vieren hacer. Y si ni lo uno ni lo otro pudierais ejecutar por hallaros tan agobiados con ese yugo, y tan estrechamente atados que no podáis levantaros contra el persa, lo que sin falta podréis hacer es, que entrando en algún combate, os lo estéis mirando con vigilante descuido. Teniendo presente que sois nuestros descendientes y sois aún la causa del odio que desde el principio nos cobró ese bárbaro. Luego de la batalla de las Termópilas, el ejército persa incendió y saqueó las ciudades beocias que no se habían sometido al imperio, Platea y Tespias, y después marcharon sobre la evacuada Atenas. Mientras tanto, los aliados, en su mayor parte peloponesios, se prepararon para defender el istmo de Corinto demoliendo el único camino que lo atravesaba y construyendo una muralla para obstruir el paso. Al igual que en las Termópilas, el éxito de dicha estrategia dependía de que la armada aliada efectuara un bloqueo simultáneo, impidiendo el tránsito de los barcos persas por el Golfo Sarónico, para que las tropas no pudiesen desembarcar directamente en el Peloponeso. No obstante, en lugar de un simple bloqueo, Temístocles convenció a los aliados de intentar lograr una victoria decisiva sobre la flota persa, en el estrecho de Salamina.